Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luchi Gersi, soy terapeuta, coach de equipos, lo que se llama Team Coach. Soy facilitador de talleres también de coaching educativo. Y el día de hoy me ha visitado un amigo súper especial. Él es Albertito, él ahorita se va a presentar. Me encanta juntarme con él porque hacemos cosas muy locas y hacemos un match así bien extraño, medio entre holístico y así filosófico. Así que, nada, Albertito, por favor, preséntate. Lo máximo, Luchi. Qué gusto estar aquí compartiendo contigo. Hola a todos. Yo soy Alberto. Soy un ser humano que vive, que le gusta vivir. Y, y bueno, me he dedicado a ser mentor en temas educativos, en diseño de experiencias de aprendizaje, en innovación educativa y en comunicación digital también para emprendedores, para proyectos eh, locos, proyectos con alma, le digo. Y recientemente he escuchado este llamado interior a acompañar a las almas no convencionales, que le llamo así a las personas que no encajan en este sistema a la primera y sienten que se tienen que recondicionar, que empequeñecer, que distorsionar para poder encajar. Y creo que tienen muchísimo para dar y me siento llamado a acompañarlas y ayudarles a liberar su potencial e incendiar el mundo con sus dones. Y en esas ando. Lo máximo, de verdad que eso es, claro, es algo arriesgado, pero es algo necesario, sobre todo ahora que hemos estado todos encerrados y que el mismo hecho de estar encerrados como que ha hecho que sobrepensemos cosas y que empezamos a buscar la creatividad por todos lados para poder salir, ¿no? Del encierro. Entonces, al final, eh, han brotado, como dices tú, esas ideas que parecen locas, pero que al final, si le das forma, son buenísimas, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día, mi querido Albertito? Ajá. Hoy día hemos puesto sobre la mesa la palabra miedo. Sí, con todo el aura que la rodea. Exacto. A ver, un poco para ponernos en contexto, cuando hablamos sobre emociones, el miedo es una de las emociones eh, más importantes y muy latentes en la vida de cualquier ser humano, ¿no? El miedo es necesario. ¿Cómo es esto? Si yo no tengo miedo, me lanzo por la pista, ¿no? Si yo no tengo miedo, voy a cometer de repente imprudencias que van a ir en contra de mi integridad física, mental, espiritual y de diversa índole. Entonces, el miedo yo lo necesito. Es más, cuando hablamos de personas que estudian sobre las emociones, dicen que todas las emociones nacen de dos fuerzas, que son el amor y el miedo. Entonces, pero el miedo, como podemos ver, lo necesitamos. El asunto es hasta qué punto me sirve, ¿no? Y hasta qué punto me paraliza. Y esto lo vamos a enfocar un poco a lo que es el emprendimiento y la empresa. Porque en el día a día, bueno, ya sabemos que son cosas como que cotidianas, pero ¿cómo es en la oficina? ¿Cómo es cuando alguien quiere comenzar el emprendimiento? Entonces ahora, Albertito, tú mismo eres. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu visión? Tú que estás con estas personas que quieren hacer estos proyectos nuevos, que poco convencionales a veces, pero que si le das forma bonita, al final es el súper negocio, ¿no? A ver, cuenta, cuenta. Genial. A ver, bueno, lo que observo, Luchi, es que el miedo parece ser una constante cultural eh, y transversal a todos nosotros y más aún a quienes sentimos que no encajamos con lo que nos proponen por defecto, ¿no? Hay un miedo a ser distinto, hay un miedo al rechazo, hay un miedo a ser excluido. Y, y es curioso observar este miedo porque es, es algo que nos limita, ¿no? Es algo que nos limita a hacer las cosas que en el fondo deseamos, que realmente deseamos. Y
o sea, la sensación que luego ves que en las personas, que ves reflejada, es este estar atado de manos por el miedo, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿no? Y por eso te decía, antes de conversar, yo me pongo medio filosófico con este tema, porque es, ¿hasta qué punto lo necesitamos? ¿O qué mensaje nos trae el miedo? Porque creo que cada emoción que no es negativa, ¿no? Es de repente desagradable, ¿no? Como la tristeza, como la ira, en este caso el miedo, nos traen un mensaje, una misión. Y yo me pregunto si el miedo en estos casos está ahí justamente para decirnos, aquí hay algo para ti. Este es el camino. Claro, puede ser. Hay un mensaje que siempre pasa por internet que es, si te da miedo, hazlo con miedo, ¿no? Porque obviamente el miedo, como justo hablamos antes de comenzar, más del 80% de los miedos se quedan en la cabeza, no ocurren. Pero ya estamos inventándonos la novela de los 3 capítulos con 5 finales, diciendo, no, es que si hago va a pasar y me va a decir, y va a pensar y va a creer. Entonces armamos un dramón y ni siquiera hemos dado el primer paso, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del emprendimiento, claro, hay un miedo a lo desconocido, ¿no? Pero cuando tú a veces al emprendedor le dices, mira, esta persona tiene 20 años haciendo esto, ¿qué te parece si nos juntamos para hacer como que un feedback de lo que tú piensas, de lo que tú quieres? Y esa persona tiene miedo a expresarlo porque dice, no, porque lo que yo voy a decir de repente es una cantinflada y voy a quedar como que soy un ignorante, entonces se paraliza y dice, no, 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 ahí no más, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de miedo, pero en el caso del emprendimiento y la empresa, ¿no? O el miedo que tiene la gente de decir una idea, quisiera hacer eso, ¿no? Nosotros lo hemos visto en Team Coaching, cuando estás en la empresa y no, es que esa no es mi área, entonces yo cómo voy a opinar, no, a ver, es una idea. Y de repente, ¿sabes qué? Te van a decir, mira, no va. Como de repente, como tú estás fuera del área, has podido pensar con claridad y, y de todas maneras puedes cambiar en algo, ¿no? En positivo. Entonces, todas las ideas suman, pero la persona que las recibe va a decidir si la agarra o no. Ujú. Entonces, ¿tú cuál es el miedo que más ves en los emprendedores, por ejemplo? Yo, yo creo que va por donde tú acabas de decirlo, me ha resonado mucho. Este miedo a alzar nuestra voz, a decir nuestra verdad. Y no solo con palabras, sino con todas nuestras acciones. O sea, el hecho de darle vida a un proyecto nuevo que no existe, a una nueva idea de negocios, a un nuevo formato de contenido, todo lo que sea nuevo, eh, es, es voz, es alzar nuestra voz, ¿no? Así sean una empresa, ¿no? Es algo nuestro que sale de nosotros y por tanto es vulnerable, es abrirse, es abrir los sueños, es abrir lo que uno realmente desea. Y eso, ese hacerse notar, creo que es una de las cosas que da más miedo, porque es, es complicado. Creo que, perdóname las pausas, tú sabes Sí, yo sé que que me empieza, gusta. el sistema operativo funciona así, yo lo sé, no te preocupes. Sí, sí, sí. Eh, creo que la manera en la que hemos sido educados, o sea, desde el colegio, luego ya en la universidad, en la empresa también, es una forma en la que la autoridad siempre está fuera de nosotros. La autoridad, por ejemplo, está en un libro, la autoridad está en el mentor, en el gurú, en el caso de éxito, y hemos, hemos trasladado esa capacidad de buscar una referencia, una verdad dentro de nosotros, la hemos trasladado hacia afuera. Y entonces
sucede eso, no nos sentimos en el derecho, en la capacidad de decir algo que para nosotros se siente verdadero, se siente sincero, se siente real, y de darle vida a eso, Ya, sea a través de un proyecto. claro. Ahora, hay personas que dicen, mucho hablas, pero a ver, pues, ¿dónde están tus resultados, no? Y hay que entender que hay personas que son thinkers, que son los que tienen todas las ideas en la cabeza, y hay los doers, que son los que los llevan a cabo. Hay muchísima gente que tiene 1000 proyectos en la cabeza, pero que no sabe cómo sacarlos, cómo explicarte qué es lo que quiere, cómo es que quiere que funcione. Tiene como que una madeja de lana, así como el gato te la deja hecha un desmadre, y yo me imagino que tú, en este camino de ayudar a estas personas, justamente puedes palpar el miedo todo el tiempo, ¿no? El miedo a que no salga, el miedo a no saber cómo hacerlo, el miedo a que, claro, el gurú dice que se hace 1, 2, 3, pero yo creo que si se hace 1, 3, 2 también funciona, ¿no? Tal Y cual. dices, no, pero es que él tiene los resultados. Entonces, yo cómo no puedo cambiar la fórmula porque yo no tengo los resultados todavía, ¿no? Y debe haber también ese tipo de miedo cuando hay el emprendimiento. Tal cual. Es que estamos buscando eso mismo, ¿no? Como que hemos atribuido esa autoridad hacia afuera. La consecuencia de eso es que estamos constantemente buscando recetas y fórmulas secretas afuera de nosotros, y las redes sociales colaboran con eso inmensamente, porque en una sola scrolleada de redes te encuentras 1000 consejos diferentes, a veces contradictorios entre sí, y uno está así con 1000 voces pensando, ¿y qué es lo correcto, qué es lo bueno para conseguir mi objetivo? Y uno empieza a coger un poquito de cada mentor, un poquito de cada consejo, ¿no? Te empiezas a levantar a las 5 de la mañana, ¿no? Despiertas tu gigante interior y empiezas a hacer un montón de cosas que los gurús están ahí recomendando, y todo bien, o sea, está bien, estamos para compartir las experiencias, pero hay una variable que ahí falta, ¿no? Que eres tú, ¿no? Es uno mismo. Uno no está considerándose en esa ecuación, y las diferencias que uno tiene, la configuración que uno trae, como para saber, ok, eso me podría funcionar, pero ¿hasta qué punto? Y también, ¿es eso lo que yo realmente deseo? O sea, es exactamente lo mismo que tal experto ha logrado. Y entonces, el problema es que este temor a ser diferente no nos deja siquiera cuestionarlo, poner la pregunta sobre la mesa. Y en ese sentido, lo que, lo que en parte me permito hacer es crear estos espacios de confianza, que yo le llamo fogatas del alma, donde aquí no hay problema si somos diferentes. Aquí no hay ningún problema si intentaste seguir estos pasos y te diste cuenta que no te funcionaba, o ni siquiera tuviste la fuerza de voluntad para hacerlo, la fuerza de voluntad, ¿no? De repente ni siquiera iba contigo, ¿no? Por eso no te salió. Pero no tuve la fuerza de voluntad, ¿no? Y así, no hay problema. Y aquí, desde este espacio de sinceridad, donde te puedes permitir ser quien eres sin temor, desde aquí vamos a construir. Construyamos lo que se adecua a ti y no a otros. Claro, es alarmante ver que no baja mucho esta estadística de que como el 80% del mundo trabaja en cosas que no son su talento natural, ¿no? Entonces, por eso anda la gente tan frustrada, tan harta de su vida, tan confundida, porque claro, si te pasas 8 o 10 horas odiando lo que haces, o que te cuesta cualquier cantidad de trabajo, usar todo tu cerebro y todo tu potencial y toda tu destreza que has tenido que adquirir y aprender con algo que, bueno, es tu trabajo, ya te acostumbraste, pero que no es lo que realmente te llena y no es lo que para tu cerebro es fácil, ¿no? Cuando nosotros hacíamos los procesos del coaching educativo, decíamos al profesor, ¿no? O sea, tú tienes que pensar si realmente este trabajo lo harías aunque no te pagaran. Esa es una buena pregunta. Entonces, si tu respuesta es sí, este es tu talento, y esta es esa, no sé cómo se llama, no es capacidad de servicio, ¿es capacidad de servicio? No, algo así se llama, o sea, que tienen los médicos, las enfermeras, ¿no? Que es esa capacidad de darte completamente, ¿no?
esa Entonces, vocación. la vocación de servicio, ahí está. Entonces, claro, muchos profesores, desgraciadamente, se responden que no. Ujú. ¿No? No es que yo postulé a tal y a educación y la agarré en educación, ¿no? O hay gente que dice, yo pensé que era lo que quería, pero ahora que estoy ejerciendo, no tanto, ¿no? Entonces, claro, de repente a mí me gusta mucho el tejido, como que me encanta y tejo cosas, pero también puedo ser consciente que la forma en que me marketeo no es buena, entonces voy a morir de hambre tejiendo 50.000 colchas y voy a ser la loca de las colchas de los gatos y me voy a quedar con todas las colchas encima, ¿no? Entonces ahí es un momento de ir, buscar a alguien que sea súper vendedor y decirle, oye, mira, tengo este producto y a ver, vayamos a medias y vemos cómo hacemos, ¿no? Entonces cuando yo te hablaba justo del tema de ver al gurú, porque el gurú es el que tiene el resultado, definitivamente el que tiene el resultado tiene una fórmula que funciona. Ojo, no necesariamente se va a adaptar a lo que yo quiero hacer, pero sí es como cuando quieres calcar y usabas el papel calca y lo ponías encima y más o menos puedes ir esbozando, ¿no? Y de ahí lo Ujú, adaptas a ti, porque lo ideal es ujú, que tu talento sea parte de tu emprendimiento, sea la materia, digamos, principal del emprendimiento. Me imagino que de eso se trata al final, comenzar un negocio, ¿no? Que tú utilices tu talento natural, eso querías, aunque no te pagaran, para dárselo a los demás, para servir a los demás. ujú. Y generar esta relación de mutua reciprocidad donde, claro, uno prospera en ese dar, tal como das, recibes. Pero también, o sea, pondría sobre la mesa, ¿no? ¿Cuántas veces dejamos de emprender uno de estas aventuras, de poner al servicio nuestros talentos, justamente por la variable económica, por el temor económico? O sea, de repente, en este contexto cultural o yo haciendo mis números, más aún si he estudiado y llevado algo de administración y me pongo en modo cuantitativo y saco mis cálculos y digo, no, ¿sabes? No, no es rentable. Ok, ok, pero por eso pondría sobre la mesa una variable más, paralela, algo que invitaría también a considerar con lo que siempre consideramos en un negocio, ¿no? La variable por excelencia del negocio es la rentabilidad económica. Si es rentable, el negocio va, ¿no? Es lo básico, ¿no? Pero así como tenemos un retorno económico, invitaría a considerar el retorno de energía que tenemos de los proyectos en los cuales invertimos justamente nuestra energía. Porque esa es la magia de trabajar en lo que amamos, de encontrar nuestro talento, de servir con nuestros dones verdaderos, que es aquello que gracias a nuestra configuración única, al hacerlo, no nos cansamos, nos sentimos más vivos que antes y podemos amanecernos, podemos hacer un montón de cosas que antes no haríamos con miedo. De repente rompemos un montón de miedos, pero porque el hacerlo nos devuelve algo que va más allá de lo económico, ¿no? Pero que lo puedes sentir y calcular, es muy tangible. O sea, realmente te sientes más vivo que antes. Es un retorno, una rentabilidad energética. Claro, sí, Entonces, no, sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero ahora, igual hay que vivir, hay que comer, hay gastos que hay que cubrir. Entonces, yo me imagino que cuando, como cualquier emprendimiento, yo lo he vivido en carne propia también, pero ujú, ahora, bueno, que hay negocios un poco más dinámicos, donde a veces los chicos se meten en una, otra cosa, ¿no? El factor dinero es importante porque hay que vivir. Entonces, yo creo que a veces los negocios no fracasan en sí porque sean malos, sino porque da tanto miedo el tema de la escasez, el que no me va a alcanzar, el que, ¿no? Que uno dice, no, pero es que como yo necesito los frijoles del día a día, entonces me voy a poner a trabajar de ABC, que no tiene nada que hacer con lo que yo hago, pero no, porque es que ya se me están acabando los ahorros, se me está acabando la plata, y yo creo que ese mismo pensamiento de miedo es el que, como la ley de la atracción, ¿no? O sea, hace que las cosas no vayan tan bien, porque ya estás como, es como cuando son tus últimos días de chamba, ¿no? Que pues, ya ahí es un relajo
del espanto, porque como que ya no te importa si ya te vas, ¿no? Entonces, me imagino que es algo así, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuántos negocios a veces se quedan medio que en nada, solo por un miedo? Ni siquiera ha pasado todavía, pero ya lo ven venir y ¡ah! Dicen, no, pero Luchi, es que tenemos que ser previsor. Ya, a ver, o sea, Claro, si hablas de 3 meses de prueba, estás en 2 y ya estás que te mueres de miedo, entonces ni siquiera te estás dando el tiempo para que se dé, ya, pues ya va mal, ya te buscas una chamba, lo que sea, ¿no? Pero, y eso encima te aleja, ¿no? Te aleja de lo que tú querías. Como dices tú, es lo que realmente te hace feliz. ujú, claro. Ahí está, el miedo parece que tuviese este efecto de dividirnos por dentro, ¿no? Como que te parte en dos. Y de repente tú tienes esta intención bonita, este sueño, esta visión bella con tu don, por un lado, pero este miedo te parte y tienes otra parte de ti que tiene por si acasos y, y empieza a traicionar, digamos, esa visión inicial por si acaso, Ya, por cuidar la y enfermedad estar del por bien. sí, ¿no? La enfermedad del por Claro, sí, ¿no? claro. Y es mucho amor a esa parte de uno, ¿no? Que te quiere proteger, que quiere cuidar de ti por si te pasa algo. Pero esa parte también nos absorbe parte de la energía y de todas las cosas bacanes que saldrían si es que nos invirtiésemos al 100 en esa visión. Entonces, ahí yo creo que la pregunta natural es, ¿pero cómo? O sea, que uno se puede vendar los ojos y hacer como si no sintiese ese temor o qué, ¿no? Y ahí algo que estoy aprendiendo, que estoy viendo funcionar, es que podemos como encarnar por un momento esa energía de seguridad y de confianza en las cosas que queremos lograr como si ya hubiesen sucedido, ¿no? A eso yo le llamo el arquetipo del héroe. Es esta sensación de que te sientes orgulloso de las cosas que ya lograste. Entonces, es como cuando ves a una persona muy exitosa en la vida, de repente un gerente general, por decir algo culturalmente tradicional, este, y esta persona tú la ves que llega muy segura, que la manera en la que habla prácticamente logra que las cosas se den a su favor, la manera en que te da la mano, ¿no? Como que te transmite cierta seguridad, cierto talante, porque siente que ya ha logrado muchas cosas, está orgulloso de donde se siente ahora. Nosotros también podemos traer eso a nuestra vida y al momento presente. Entonces, si ya hubiese logrado todas estas cosas, toda esta visión loca que estoy imaginando, todo este proyecto, si ya fuese real, ¿cómo me sentiría y qué haría distinto? ¿Qué brota desde esta sensación de seguridad interior? Y seguramente broten acciones diferentes. Sí, claro, Y, claro. y eso empieza a hacer que la cosa camine mejor todavía. Me has hecho acordar, hay una dinámica que a mí me gusta hacer cuando hago los talleres de metas, y es una que tu yo dentro de 5 años está aquí contigo. ¿Qué crees que Ujú, te diría? ¿No? Y entonces la gente, bueno, normalmente llora, ¿no? Porque obviamente es una combinación entre esta realidad que siento pesimista y ese sueño optimista del logro alcanzado, ¿no? Porque yo les pregunto, ¿y dónde estás? Y no te detiene el tema de dinero. ¿Dónde estás? Normalmente nunca están en este país, o sea, están en otro país y están haciendo algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no les detiene el tema de tengo que pagar la luz, ¿no? Tengo que pagar el teléfono. Ahora, tú puedes decir, ay, pero qué soñador. Bueno, pero es que la mente humana, así como es maravillosa y es implacable también, ¿no? Entonces, ¿y si pasa? ¿No? Esa enfermedad del ¿y si? Nos va a dejar como congelados en algún momento. Entonces, tú puedes engañarle a la mente, claro, las finanzas no le engañas, pero sí puedes engañarle a la mente y quitarla de un estado emocional, ¿no? Por ejemplo, si estás con miedo y tú quieres que la persona esté
le suba la vibración y que esté contenta, digamos, hay 1000 formas de producir químicos de la felicidad para que esa persona salga de esa vibración baja del miedo y empiece a elevarla. Porque además, biológicamente, el miedo, como produces mucha adrenalina y produces cortisol, lo que ocurre en la parte frontal del cerebro es que se oxigena muy poco. Entonces, no puedes pensar con claridad, no puedes decidir cosas importantes, porque tu cuerpo está listo para huir, porque tienes miedo. Entonces, ¿cómo vas a poder tomar una decisión si es que tienes este problema de que no puedes pensar con claridad? Entonces, ahí también entra a tallar esto que tú dices, ¿no? Lo maravilloso que es que tú puedas tener esa sensación que te va a resetear un ratito el tema emocional de todo tu cuerpo y te va a ayudar a que pienses con claridad, ¿no? Que veas otras alternativas. Tal cual. El miedo es como si se pusiese una franja de restringido a un montón de alternativas. Y cuando entras en ese estado es como, oye, esto no está. Y se abre el campo. Claro. Entonces, el miedo, como hemos dicho, ¿no? O sea, ya un poco cerrando, el miedo es necesario, el miedo es importante, pero tenemos que darnos cuenta y saber, o sea, y decir, ok, tengo miedo, ¿miedo de qué? ¿No? Empezar a hacernos esas preguntas que no nos gustan, pero que son necesarias. A que pase, ya, pero depende de mí, no depende de mí, ¿no? Ya, si depende de mí, ¿cómo lo soluciono? Si no depende de mí, ¿con quién tengo que hablar? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿No? O sea, hacerse las preguntas incómodas, pero que son importantes para poder ir logrando de a pocos, ¿no? Y celebrarnos y darnos abracitos por los logros chiquitos, porque después decimos, no, pero es que es lo que tenía que pasar. No, abrázate, abrázate, porque eso hace que segregues más químicos de la felicidad y que puedas abrirte un poco más. Cuando estamos felices nos comemos el mundo, todos. Cuando tú estás contento, estás de viaje, entonces, ¡uy, Dios mío, el cielo es el límite! Pero Tal cuando cual. empiezas a enfrascarte en ver el árbol y no el bosque, y dices, no, pero es que el árbol está acá, y no me deja avanzar. Entonces, no, ahí está el árbol, pero el árbol es grande, pero el árbol es gordo, pero el árbol es... ya, pero, ok, pero hay un bosque, o sea, ¿cómo haríamos? ¿No? Entonces, digamos que tú que ves el tema del emprendimiento y la empresa, sí consideras que el miedo eh, no es tan bueno como para el tema de la supervivencia, porque para sobrevivir lo necesitamos y no morimos, pero en el tema de empresa, el miedo a expresar, el miedo a dar una idea, el miedo a intentar un negocio nuevo, y sobre todo que la gente que nos quiere tanto, pero que nos pincha los globos todo el tiempo, ¿no? Diciendo, pero esto te va a ir mal, hijito, porque esto nadie lo hace, ¿no? Así le decían a Steve Jobs, así le decían a todos ellos, ¿no? Vas a morir ahí, ¿no? En tu ley. Y el miedo al sacrificio, porque a veces no queremos sacrificar tampoco, ¿no? Y Sí, decimos, es que de repente no vale la pena. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos? ¿Es tu talento o no lo es? exacto. Eso devuelve a la pregunta, ¿realmente esto era lo que querías entonces? ¿Ese es tu gran sueño? Exactamente, porque los sueños van a seguir siendo sueños si no les ponemos fechas, y no les ponemos horarios, y no les ponemos metodología, y no les ponemos un trabajo con cierta constancia, ¿no? Todo sueño con fecha de caducidad es una meta. Entonces, ya tenemos que empezar a pensar así, ¿no? Y el que tiene trabajo, pero no es feliz en su trabajo, piense en un emprendimiento, algo que le encante y que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no pase nada. Y que se divierta mucho en el proceso de hacerlo. Si es que es lo suyo. Exactamente, ¿no? Si es que es lo suyo. Porque además, cuando tú dices que armas esos espacios con personas que piensan diferente y que son diferentes, yo me imagino que hay mucha riqueza, porque el miedo que tiene el uno y el miedo que tiene el otro, que no, de repente no son el mismo miedo, como que entre ellos se neutralizan, ¿no? Oye, pero no te preocupes, porque esto no pasa, y esto sí, o sea,
Me imagino que en esas reuniones que tienes de emprendedores debe ser una locura porque sale mucha creatividad a flote, ¿no? Y como uno no está dentro del problema, puede hasta encontrar soluciones en el problema del otro porque no está metido ahí, ¿no? No está dentro de. Ujú. Hay una complementariedad bien bonita, sobre todo en estos tres tipos de energías que son el, el que está contento de lo que ha logrado y se siente orgulloso y capaz, digamos, por decirlo en palabras espontáneas, está el que está tan presente, tan en el momento, tan aquí, que lo que se siente llamado a hacer es a disfrutar de la vida y te contagia eso, o sea, ya espérate, pero no todo es lograr, es también disfrutar. Y está el que sueña cosas locas y que quiere transformar el mundo y está con la mente más en el futuro. Y entre los tres se contagian, se complementan y empiezan a crear cosas alucinantes. Claro, de hecho, o sea, como dicen, son opuestos pero complementarios, ¿no? Entonces, qué importante es cuando uno emprende saber rodearse de personas que te complementen de cierta manera y que entre todos aplaquen sus miedos, ¿no? O sea, eso debe ser súper, súper, súper lindo. Bueno, Alberto, se nos va a acabar el tiempo, como siempre, nosotros podemos hablar 1000 horas, pero quiero que nos cuentes dónde te encuentran, teléfono, redes, todo, para que te contacten. Cuéntanos. Gracias, Luchi. En Instagram me encuentran como Alb Salazar G, ALB Salazar G, y en LinkedIn me encuentran como, bueno, pueden buscar a Alberto Salazar, soy el que dice toma una galleta. Ok, ya. Y ahí estamos para servir con estas fogatas del alma, que son un espacio libre, en realidad es un espacio gratuito, Ya. eh, porque confío en que llegarán eventualmente personas que se sienten llamadas a sostener económicamente este proyecto también con algún aporte. Y mientras tanto, estos espacios son abiertos para todos los que quieran encontrarse a sí mismos. ¿Algún número telefónico o algún lugar que quieras darnos? Eh, Creo que por Instagram Sí. respondo rápido, Ah, ya, listo. Ok, entonces ya así que saben, ahí me encuentran. él es Alberto Salazar. Por último lo googlean y ya saben que donde diga toma una galleta, ese es en LinkedIn y en Instagram ALB underline, No, ¿sí? corrido. Ah, ya, ALB Salazar, la Salazar última con Z, G. G, listo. Entonces ahí lo ubicamos a Albertito. Y nada, igual debajo de este video, si quieren información, pone quiero contactar a Alberto y al toque yo los derivo. Así que nada, Albertito, agradecerte montones tu tiempo. Me ha encantado cómo sonaban los pajaritos mientras estaban tus ideas flotando por doquier. Así que ha sido lindo volver a verte después de tiempo y que se repita, porque estos temas son súper importantes y esa es la parte del para qué de hacer las cosas, ¿no? O sea, tú ves el alma del proyecto y eso es importante porque es lo que lo sostiene al final. ¿No? Tal Pueden cual. haber adversidades, pero el para qué siempre te va a sostener, ¿no? Así es. Entonces, listo, Albertito. 1000 gracias, un beso, gracias a todos por vernos y será hasta la próxima. Adiós, gracias.